¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo crear un catálogo en Facebook y que el destino de esos productos sea un mensaje de WhatsApp? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial vamos a explicar cómo hacerlo. Pero no me quiero olvidar de avisarte que al final de este video vamos a ir con dos regalos. Así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, considerando que los cambios que ha habido en Facebook últimamente y que bastantes usuarios y suscriptores me han hecho consultas, es que vengo a armar este video que si bien es similar a videos anteriores que ya seguramente lo han visto, pero les quiero comentar algunas particularidades que he visto que Facebook está exigiendo, sobre todo a la hora de crear catálogos y luego ensamblar con las tiendas en una fanpage, en una página de Facebook. Tengan presente que el proceso de creación de un catálogo ya no es como antes, que desde la misma fanpage uno podía crear el catálogo, lo que sería la tienda, y subir los productos. Ahora el sistema de Facebook exige que se cree desde un administrador comercial y desde allí se vayan haciendo todas las acciones, dígase, de subir los productos, de ensamblar con una tienda. Y en este caso les voy a mostrar justamente cómo lograr que el destino de esos productos que vamos a subir al catálogo sea un mensaje de WhatsApp y no llevarlo a una tienda online o a Messenger. En este caso es opcional entre Messenger o un mensaje de WhatsApp. Muy bien, una de las cuestiones importantes que tienen que arrancar con todo esto es crear su administrador comercial en lo que sería business.facebook.com. Les dejo acá el enlace para que lo vean. Y desde allí, una vez que crean su negocio comercial, algo muy importante también, y voy a ir cada tanto tirando tips o cuestiones que he visto que por ahí le hacen problemas, traten de usar nombres en el idioma que ustedes tienen su Facebook. ¿Por qué? Porque he visto y me ha pasado con clientes de que ponen nombres en inglés, pero su Facebook está en español. El mismo Facebook le traduce el nombre y después hacen incompatibilidades que hacen choque y no le permiten avanzar. Entonces, tengan presente eso, es un consejo. Ustedes eligen el nombre que le quieren poner al administrador comercial. Es un nombre interno, no es un nombre público, así que, como les digo, traten de buscar un nombre en el idioma que tienen ustedes en Facebook y luego van a avanzar. En este momento están viendo mi pantalla. Yo administro varios negocios comerciales, algunos son míos, otros son de clientes. Si ustedes no han creado nunca un administrador comercial, una vez que entren en business.facebook.com, los va a llevar a esta pantalla y acá van a poner en este botón azul que dice crear negocio. En mi caso me dice que yo no puedo crear más porque ya alcancé el límite de las cuentas comerciales, pero en el caso de ustedes, si no tienen ninguno, le ponen crear negocio, o si ya lo crearon anteriormente, van a elegirlo a ese negocio comercial para trabajar. Ok, en esta pantalla es una vez que ya entraron al negocio comercial, ¿sí? La configuración del negocio. Es muy importante lo que les voy a comentar, porque esto me lo han preguntado muchísimos personas que hacen publicidad en Facebook y que de repente le apareció que su cuenta publicitaria estaba inhabilitada, o le decían restringida. Bueno, no sé cuánto será el tiempo, pero hace creo que un mes y medio, dos, Facebook está exigiendo que en los negocios comerciales se hagan dos cuestiones muy importantes que les voy a explicar ahora. A la izquierda, en todos los menús que ustedes están viendo, si por ahí lo ven desplegado, simplemente achican con la flechita, van a ir a donde dice información del negocio. Acá viene lo que les va a decir como paso súper importante. Es requisito y está exigiendo Facebook para que puedan seguir usando su cuenta publicitaria. Hago un paréntesis porque esto no es de catálogo, no está tan relacionado, pero les va a servir. Es importante que hagan la verificación de doble factor de seguridad. O sea, no solamente su contraseña, sino poner, por ejemplo, un mensaje de SMS para que cuando ustedes están por hacer un cambio o para loguearse, Facebook le envía un mensaje y ustedes ponen el código, y eso garantiza que de alguna manera van a tener más tranquilidad de que no le hagan un hackeo de cuenta o que eventualmente sea un bot el que está trabajando. Entonces, doble factor de seguridad, ¿dónde lo ponen? Les muestro. Muy bien, en este caso están viendo la pantalla que es dentro de información del negocio, bien abajo, bien al final. Primero le van a poner autenticación de 2 pasos, le van a elegir todos aquí, ¿sí? Y luego, acá abajo, que está un poco chiquito, aparece lo que dice controlar cómo quieres recibir el código. En mi caso yo le puse mensaje de celular. También pueden usar las apps que son de doble factor de seguridad, como la de Google, hay un montón más, pero le exigen este paso para que puedan seguir usando su cuenta publicitaria. Y además les sugiero que hagan verificación de email, o sea que carguen un email, les llega el código a su correo electrónico y lo confirman. De esa manera van a poder trabajar mucho más prolijo en su
administrador comercial, e incluso al hacer esto también le habilita más funciones relacionadas a los catálogos. Así que bueno, ahora sí nos metemos en nuestro trabajo. Le quería hacer este paréntesis porque a muchos le han restringido su cuenta por no hacer esta situación. Muy bien, estando entonces en nuestro administrador comercial, en nuestra configuración de negocio, lo primero que vamos a hacer es crear un catálogo, ¿sí? Le explico los pasos para que me sigan. Primero creamos un catálogo, luego le subimos unos 2, 3 productos, lo que yo aconsejo es que sean 4 al menos, pero a los efectos del tutorial, para no hacerlo largo, le voy a cargar solamente 2. Y luego le voy a explicar ese proceso tan importante que es solicitar cómo ensamblar con una fanpage. Que párrafo aparte, cuando lleguemos ahí, le voy a comentar otra cuestión que a veces no les habilitan la cuenta comercial y les voy a explicar los motivos, ¿sí? Muy bien, acá a la izquierda ustedes están viendo que uno de los ítems dice orígenes de datos. Hacemos clic, nos despliega varios menús. Acá se pueden crear píxeles, muy importante para quienes manejan con el rastreo de información, pero aparece la sección de catálogos. Hacemos clic. Muy bien, en este caso están viendo un montón de catálogos que yo he creado, generalmente la mayoría los he utilizado para enseñar tutoriales, algunos son reales de tiendas que también las uso para enseñar e-commerce, pero en mi caso vamos a hacer el paso exacto. Seguramente ustedes, si nunca llegaron hasta acá, van a tener vacío todos la lista de catálogo, pero lo que van a hacer es lo siguiente: botón azul donde dice agregar, damos clic y nos da 2 preguntas importantes que les explico. Una que dice crear catálogo, que es la que vamos a ver, pero la otra dice solicitar acceso a un catálogo. ¿Qué es eso? Si de otro administrador comercial crearon el catálogo, pero quieren que ustedes se lo administren, tienen que hacerle la solicitud al acceso a ese catálogo. El dueño de ese administrador comercial los autoriza y desde su negocio comercial pueden administrar ese catálogo. No viene el caso, se los comento porque a veces las agencias de marketing usan muchísimo esta herramienta. En nuestro caso vamos a poner crear un catálogo. El nombre también es un nombre interno, no se compliquen con esto, pongan un nombre que a ustedes les sirva. En mi caso vamos a poner catálogo destino WhatsApp, ¿sí? A ver si me toma el guión medio, si no ponemos guión bajo. ¿Qué vamos a vender? Productos. Muy bien. Y ahora este paso también es muy importante. Previo a hacer esto, me olvidé de comentarles, acá en la sección donde dice usuarios, acá a la izquierda, den de alta su usuario, o sea, su perfil, para que puedan administrar el catálogo. Lo pueden hacer luego a esto si quieren, pero se los aconsejo que lo hagan antes de dar de alta su usuario. Ya lo ponen activo, doble factor de seguridad, todo lo que les expliqué, y recién hacen lo del catálogo. ¿Para qué? Para que en este momento le dice agregar persona y establecer permiso, se seleccionan, en este caso soy yo, y le ponemos que voy a administrar el catálogo. Le ponemos asignar y esperamos unos segundos. Muy bien, en la siguiente pantalla me pregunta Facebook si lo quiero conectar con se llaman un evento, ¿no? Un origen de evento que son los píxeles. No es necesario que lo hagan, ¿sí? Es más, si ustedes le ponen cancelar, ¿sí? Me dice que el catálogo fue creado. Lo pueden hacer después, a esto no se preocupen. Se los quería mostrar simplemente para que les sirva. Muy bien, catálogo destino WhatsApp. Hemos creado entonces este catálogo nuevo. Y ahora viene la parte muy importante, que es empezar a cargarle productos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para acceder a este catálogo? Acá a la derecha dice abrir en el administrador de venta, hacemos clic y nos lleva a otra pantalla. Muy bien, nos abre una nueva ventana en el cual esta es la administración propia, ¿no? del catálogo en sí y de los administradores de venta, que es justamente la parte nueva que muchos se perdían y no encontraban de dónde se crea el catálogo, dónde se ensambla con la tienda. Y hay una parte importante donde vamos a conectar con WhatsApp. Pero eso es al final del proceso. Muy bien, estamos entonces acá en el catálogo, ¿sí? Que pueden ver ustedes, se creó el catálogo destino WhatsApp, acá lo están viendo, me llevó al administrador de venta, que es donde vamos a manejar todo, y vamos a empezar a crear, a subirle artículos. ¿Dónde lo pueden hacer? En el botón acá arriba, en la parte de información general, agregar artículo, o bien acá también donde dice artículos a la izquierda, es indistinto. Hacemos clic, nos pregunta, esto es también bastante importante porque lo he explicado en otros videos de la forma de subir productos a un catálogo. Tenemos la forma manual, que es la que vamos a hacer ahora. Lista de datos, esto es cuando ustedes conectan con una planilla, por ejemplo, de Google Sheet, toda esa lista de productos los cargan ahí y conecta directamente con este catálogo. Entonces administra desde la planilla, no tienen que venir a subirlo en forma manual. Si les quieren conocer ese proceso, ese mecanismo, lo explico en el video que dejo acá arriba, ¿sí?
Y pueden ver ese esquema por si les interesa, pero bueno, no viene al caso, no se preocupen, vamos a seguir entonces con el proceso de carga manual. Damos siguiente. Muy bien, y acá nos parece algunas particularidades que también me han preguntado mucho, de dónde se cargan las imágenes, el título, la descripción, en fin. En este sentido vamos a hacer una pausa acá en el proceso porque les quiero explicar algo súper importante a la hora de cargar. Porque acá fíjense que me pregunta enlace a sitio web, que actualmente no lo tenemos, porque no tenemos ni una tienda web, ni tenemos la idea es que ya tengan una fanpage, una página de Facebook creada. Y ahora sí viene esto que les quería comentar, que muchas personas no le autorizan el administrador comercial por lo siguiente que les voy a decir. En este momento están viendo la página de ayuda de Facebook, la verdad es muy interesante y se los sugiero que lo lean. De hecho, les voy a dejar el enlace de esta página en la descripción y primer comentario de este video. Pero acá viene algo fundamental, a la hora de considerar que le aprueben o no un administrador de venta, un administrador comercial en Facebook. Y son estos requisitos comerciales que mismo Facebook te dice que deben cumplir para solicitar lo que sería la cuenta comercial en Facebook o también lo que sería la cuenta profesional en Instagram para quienes van a pedir el Instagram Shop. Y hay una cuestión que dice demostrar confiabilidad. Léanselo los 5 puntos, pero cuando dice demostrar confiabilidad, después, fíjense, habla de que la página de Facebook o el de Instagram, que ya tengan un tiempo de vida, ¿no? Que hayan publicaciones, que hayan seguidores, que compartan información, que de hecho participen e interactúen con otras páginas, con otros perfiles, para que se note que justamente le genere confianza al usuario que visite esa página o ese perfil y no sea una fanpage creada totalmente de cero. Yo lo voy a mostrar con una fanpage que ya creé con anterioridad, pero tengan presente eso. Si quieren hacer este proceso de catálogo y tienda, les sugiero que creen una fanpage, le den un poco de vida, 1 o 2 meses, y luego hagan este proceso para evitar esa situación un poco desagradable que le digan que no le aprobaron el administrador comercial. Muy bien, retomando ahora sí la creación de un producto, el primer producto que vamos a subir al catálogo, lo que vamos a hacer es elegir una imagen. Le voy a poner una sola, pueden subir más de imágenes, creo que hasta 5 imágenes les permite. Le vamos a poner un título, una breve descripción, y acá les voy a explicar algo súper importante, que el tema de enlace al sitio web. Muy bien, ahí le cargué una imagen a los efectos de mostrar solamente el tema de la carga. Insisto, traten de tener imágenes en buena resolución, que se vean bien, imágenes en formato cuadrado, esto se ve mucho mejor. Vamos a poner limón 1, descripción especial para jugo. Estoy inventando simplemente para mostrarles cómo tienen que ir cargando. Y acá viene esta situación de enlace al sitio web, que justamente la idea de este tutorial es trabajar sin tener una página web, una tienda, como también lo explico en este video si lo quieren ver. Acá vamos a poner enlace a sitio web, vamos a poner la URL hacia Messenger de la página. Algunos me preguntan, sí, Seba, pero ¿y por qué no ponemos el enlace a WhatsApp? Porque eso se configura después. Y como WhatsApp no es un link directo, sino que es una API, ya me van a entender esto, prefiero ponerle, y esto queda a criterio, lo pueden testear, ponerle el enlace hacia Messenger. ¿De dónde obtenemos enlace hacia Messenger? Nos vamos a la fanpage, a la página de Facebook. Insisto, ya tienen que haberla creado previamente y tener un poco de actividad, como les expliqué anteriormente. Y acá en los menú de la izquierda van a hacer clic en configuración. Si no les aparece este menú, refresquen la página y al tocar en configuración vamos a ir a una sección que dice mensajes, acá, que es el segundo ítem. Y acá dentro de mensajes me aparece tu URL de Messenger. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a copiar con este botón, copiar enlace. Nos venimos al producto donde estábamos cargando, lo pegamos, ¿sí? Y ya nos trajo el enlace hacia Messenger. Otra cuestión importante a que lo sepan, si ustedes acá van a cargar el precio y en qué moneda. Yo no lo voy a poner en dólares, pero simplemente a los efectos de enseñar, ¿sí? Fíjense que me cambió acá el tipo de moneda. Si ustedes hacen clic en este artículo está en venta, le despliega otro ítem que les permite poner un precio normal y el precio con descuento. Eso está muy bueno porque aparece tachado el precio normal. Le vamos a poner, supongamos que el limón normalmente vale $10 y el precio en oferta es $8, ¿sí? Estoy inventando nada más. Estado, acá le van a poner el estado del producto, en este caso nuevo. Marca es opcional y el identificador de contenido, que es el SKU, el famoso SKU, es como sería el número de inventario. Si lo tienen bien, si no, no se preocupen. Le ponemos siguiente. Nos pregunta acá el tema de visibilidad y disponibilidad. Esto para quienes tienen productos físicos que tienen stock y cuando eventualmente se quedan sin stock, le sacan disponibilidad, entonces la gente ve que dice sin stock, ¿ok? No lo voy a tocar en esta situación. Y acá me pregunta si quiero agregar variantes
del artículo o no. Variante sería, por ejemplo, si están vendiendo cascos, ¿sí?, para andar en motocicleta, y tienen distintos tamaños y colores, ¿sí? Esas serían las variantes. No viene al caso, se los comento que acá es donde van a ustedes jugar con esa situación. Ponemos finalizar, ok, y vamos a agregar otro producto más. Ok, en este caso le cargué una imagen como que vamos a vender un bolígrafo. Le vamos a poner bolígrafo, tinta negra, ¿sí? Simplemente a los efectos de cargar otro producto. Enlace sitio web le ponemos el mismo, ¿sí? El enlace hacia Messenger. Por las dudas, si no saben encontrar el enlace hacia Messenger, fíjense, que arranca con la m.me barra y al final se pone el número de la página, que si todavía no crearon usuario les va a figurar este número. Si no, le sale el número, el usuario de la página si ya lo crearon. Esa es la forma de obtener la URL. Muy bien, en este caso ponemos que el bolígrafo vale normalmente $2, pero está en oferta en $1, ¿sí? Estado nuevo y continuamos. Siguiente. Como les dije, visibilidad, disponibilidad, eso lo van manejando ustedes. Siguiente. Omitir el tema de agregar variantes y finalizar. Revisamos y fíjense que cargamos dos productos, ¿sí?, en este catálogo totalmente nuevo, catálogo destino WhatsApp. Lo pueden revisar, ¿sí?, a ver si están bien los datos. Fíjense que tiene el enlace hacia Messenger, ya les genera una URL de la imagen, esto es importante. Y si el producto es aprobado, acá le va a aparecer un código QR que lo pueden compartir para que la gente caiga a ver ese producto y bueno, eventualmente si lo quieren comprar. Verificamos el segundo, muy bien. Ahora viene algo muy importante, que es el ensamble con la tienda de Facebook, que es donde muchos por ahí tienen problemas. Hasta acá llegan a crear el catálogo, subir un producto, pero no logran esta situación de ensamblar con la tienda de Facebook. ¿Cómo van a hacer? A la izquierda, donde dice tiendas, vamos a tocar, nos aparece totalmente vacío porque dice que no hemos ensamblado, entonces le vamos a poner ir a las tiendas. Nos dice empezar. Pueden leer las ayudas, está muy interesante todo lo que Facebook está mostrando. Siguiente. Y acá nos pregunta, como yo les decía anteriormente, varias opciones, que de hecho hay algunas opciones que todavía no están para todos los países, como es el tema de finalizar la compra en Facebook o en Instagram. Solamente está para Estados Unidos, creo que también para Canadá, no me acuerdo, que es la persona no sale de la plataforma y uno asoció su pasarela de pago con Facebook e Instagram y directamente pagan ahí, no tienen que ir a una página web o hacer una transferencia, pero bueno, todavía no está disponible para todos. Tenemos dos grandes opciones hacia dónde vamos a dirigir la persona interesada en el producto, que es finalizar la compra en otro sitio web. Esto sería si tienen una tienda web, digamos, ya armada, que la quieren llevar a la gente donde tienen botones de pago como PayPal, Mercado Pago. Les muestro este video cómo hacerlo. Y si no, la otra opción, que es justamente la de este video que vamos a hablar, que es finalizar la compra con mensaje. Fíjense, lo que dice mensaje con negocio en Messenger o WhatsApp. Algo muy importante que van a tener en cuenta dentro de unos pasos siguientes es la importancia de qué versión de WhatsApp vamos a utilizar, pero ya lo van a ver. Siguiente. Como les digo, elegimos finalizar compra con mensaje. Nos pregunta canal de venta. Canal de venta es, de alguna manera, la página destino, ¿sí?, hacia donde se va a mostrar este catálogo. O sea, el catálogo se ensambla con una tienda de una fanpage que, como les dije, vamos a utilizar una que yo creé simplemente para mostrar el proceso. Ponemos mostrar todas las cuentas, si es que no aparece acá. Van a buscar esa página que ustedes tienen. Muy bien, una vez que encuentran la página, es súper importante que acá le aparezca la posibilidad de elegirla a la cuenta, a la página. Y si no les aparece elegible, o si lo ven en gris, hay un dato muy importante que les voy a comentar, y esto han tenido muchísimos problemas los suscriptores, que es cuando la página de Facebook, la fanpage, se crea con un administrador comercial distinto que donde se creó el catálogo, no le parece elegible. Entonces, recuerden esto, intenten que la página de Facebook, la fanpage y el catálogo sean creados en el mismo administrador comercial, el mismo en el cual van a poder administrar todo, la página, el catálogo, porque si no hacen eso les va a complicar muchísimo trasladar la propiedad de la página hacia el otro negocio comercial, ¿sí? Recuerden esto porque si no van a tener problemas. En mi caso, acá aparece tienda de WhatsApp, que es la que estuvimos trabajando recién, que les mostré. Le ponemos siguiente. Y me va a preguntar la cuenta comercial. ¿Cuál cuenta comercial vamos a utilizar?
Muy bien, en mi caso voy a utilizar el negocio comercial, que es donde creé el catálogo, que es mi negocio comercial principal. Si no tienen un negocio comercial, deberían ya en este momento tenerlo, porque hicimos el plazo de crear el catálogo al principio, recuerden. Si se saltearon algún paso o algo, no recuerdan, al final de esto, acá abajo dice crear una nueva cuenta comercial, ¿sí? Pero deberían ya tenerlo creado. Muy bien, elijo el mío, ponemos siguiente. Me dice dirección de correo electrónico al negocio. Acá les sugiero que pongan un correo electrónico que sea el mismo que hicieron la verificación al principio cuando les expliqué, el mismo del negocio comercial. No necesariamente tiene que ser el mismo email con el cual están logueados en Facebook, pero les sugiero que sea el mismo que está en el negocio comercial, ¿sí? Muy bien, una vez cargado el email, ponemos enviar. Y ahora nos pregunta qué productos queremos vender. En realidad nos está preguntando qué catálogo es el que queremos utilizar. Fíjense que el segundo catálogo que me muestra es el que estuvimos trabajando recién, del bolígrafo y el limón. Lo elegimos, le hacemos clic acá, le ponemos siguiente y nos hace un resumen, ¿sí? Una información general de la tienda que dice método de compra, comprar con mensaje, ¿ok? Negocio comercial, cuál es el canal de venta, que sería la página, cuál es el catálogo. Y en este caso le ponemos que aceptamos esto del acuerdo de vendedores al enviar el tienda en revisión. Le ponemos finalizar configuración, esperamos unos segundos. Muy bien, y en este momento Facebook nos muestra un cartel que dice ya puedes empezar a vender y nos sugiere que vayamos a personalizar la tienda. Esto no voy a entrar, es justamente el tema de los colores, la disposición de los productos. Les digo dónde lo hacen, no se preocupen, no es nada difícil. Voy a cerrar este cuadro. Acá en la sección a la izquierda donde dice tiendas, si ustedes le dicen editar, ahí van a editar el tema colores, ya les voy a mostrar. Fíjense que me dice no hay producto. ¿Por qué? Porque todavía está en revisión este catálogo que fue totalmente nuevo. Una vez que estén eventualmente aprobados los productos, van a aparecer la cantidad de productos que este catálogo tiene, ¿sí? Por eso me dice que la tienda está inactiva. ¿Por qué? Porque dice que no hay artículo, pero en realidad es porque está en revisión este catálogo, este administrador de ventas totalmente nuevo. Acá, si quieren editar, le hacen clic. Fíjense ustedes cómo pueden variar el tema del estilo, que tienen colores, que tienen texto, botones, la disposición de si un producto quiere que figure arriba o en otro. Acá les muestra cómo se vería en Facebook. También ustedes pueden, desarrollando Instagram Shop, les va a mostrar un preview de lo que sería Instagram, ¿sí? No quiero demorar esto, simplemente les quería mostrar dónde configuran. Ok, volviendo a la sección de tiendas, recuerden, esto lo pueden editar. Lamentablemente el proceso de verificación de catálogos y sobre todo si son cuentas comerciales nuevas demora bastante, en algunos casos hasta 4 semanas, ¿sí? Se lo digo para que tengan un poco de paciencia porque me han consultado bastante por ese tema. Muy bien, y ahora viene la frutilla del postre por lo que vinimos a este video, que es cómo conectar, dónde conectar WhatsApp para que los productos, una vez aprobado, tengan un botoncito debajo que diga enviar mensaje WhatsApp y la persona le consulta directamente al WhatsApp que ustedes van a indicar sobre ese producto y no necesitan tener una tienda web para que la persona le pregunte formas de pago o la disponibilidad, en fin, todo lo que las personas generalmente consultan. ¿Dónde hacemos esta configuración? En la siguiente sección. Izquierda, donde dice configuración, me aparecen varios ítems y vamos a tocar donde dice activos comerciales. Fíjense que me dice que ya está ensamblado de alguna manera con la fanpage, todavía no está aprobada esto, por eso no lo van a ver, solamente lo pueden ver los administradores, pero una vez que la aprueben lo ve visitante común. Pero acá aparecen las posibilidades de ensamble, ¿ves? Canal publicitario y de venta, y me aparece WhatsApp. Lo tocamos y me dice no hay cuentas de WhatsApp conectadas y me da la posibilidad de agregar cuenta de WhatsApp. Vamos a hacerlo. Muy bien, este cartel informativo es muy importante que le prestes atención y dice: elige la cuenta WhatsApp que quieres conectar. Solo se pueden elegir tiendas que se hayan agregado al administrador comercial. No se muestran las cuentas. Acá me parece que creo que hay un error de redacción porque debería decir solo se pueden elegir cuentas, ¿sí?, de WhatsApp que se hayan agregado al administrador comercial. No se muestran las cuentas que ya estén conectadas con otro administrador de venta. Claramente porque no quieren que estén usando un mismo número para varias tiendas, ¿sí? En este caso están viendo un número que yo utilizo para los ejemplos, pero ¿a dónde pueden agregar información de WhatsApp? En este botón. Si le hacen clic, me dice agregar cuenta de WhatsApp y fíjense la palabra importante que me aparece, un WhatsApp Business. No actualmente, no sé si algún día lo van a cambiar, no sé si lo van a cambiar, no te permite con el WhatsApp tradicional. Le van a poner entonces el país, en este caso Argentina, el número de teléfono y le van a poner continuar. En mi caso yo ya tengo uno, vamos a agregar cuenta, yo ya la tengo agregada. Si no quieren hacerlo de acá, también lo pueden hacer desde la configuración del negocio comercial. Hay una sección donde agregan cuentas de WhatsApp, cuentas de Instagram, en fin, todo ahí.
pero desde este mismo cuadro se puede hacer. Ok, le ponemos conectar y nos dice que tu cuenta de WhatsApp Business se agregó al administrador de venta. Ahora puedes establecer WhatsApp como método de contacto principal para tus tiendas de Facebook. Confirmar. Muy bien, y fíjense cómo aparece conectado entonces ya WhatsApp. Por las dudas, si quieren revisar la configuración, hacen clic aquí y me lleva a las cuentas de WhatsApp que yo le mencioné dentro de la configuración del negocio. ¿Lo están viendo? Muy bien, volvemos. Volviendo a la tienda, fíjense que ahora ya me aparece método de contacto principal WhatsApp, ¿sí? Ustedes les pueden cambiar luego acá si quieren Messenger o WhatsApp. Eso queda a criterio de ustedes. Bueno, hice un corte un poquito en el video y quiero mostrarles algo que, bueno, por ahí pasa cuando uno tiene un administrador comercial ya con un tiempo y que ha creado varios catálogos. En casi segundos me apareció, un par de minutos vamos a decir, me apareció ya la tienda. Fíjense, no me aparece acá arriba, pero si tocamos aquí me dice tienda, ¿ok? Están los dos productos que subimos, bien a modo de ejemplo. Fíjense cómo les decía lo del precio tachado, ¿sí? Que bien que parece. En este caso, como estoy en computadora, no me muestra el mensaje de WhatsApp porque interpreta que estoy en computadora. Es para mí una cuestión que debería mejorar Facebook porque muchos usamos WhatsApp web. Pero bueno, a los efectos quería mostrarle cómo ya está andando. Y ahora sí les voy a mostrar cómo se vería en celular. Antes de ello, fíjense que si la persona entra a ver el producto, no le aparece para ir a un sitio web, sino que hace clic en enviar mensaje, les da opciones, me interesa este artículo, o bien puede escribir lo que le interesa y pone enviar mensaje y automáticamente en su fanpage le aparece esta consulta por este producto, ¿ok? Muy bien, en este caso le estoy mostrando una captura de pantalla que hice desde el celular, en este caso una tablet lo hice y fíjense cómo se está viendo lo que es el producto, el bolígrafo, ¿sí? que dice que vale $1 y acá en la diferencia con la vista que le hice en computadora que dice enviar mensaje por WhatsApp. Si quieren pueden pasar a verla y a testearla a esta fanpage para ver cómo justamente en celular le aparece de una forma y en computadora le aparece de otra. Pero bueno, quería compartirles cómo se está viendo ya el botón de enviar mensaje por WhatsApp y en el caso de estar navegando por computadora le aparece enviar mensaje y lo lleva a Messenger. Esto está bueno porque le da un doble sentido de comunicación, o sea, la persona que está en computadora lo lleva hacia Messenger. Estaría bueno que aparezcan las dos opciones, ¿no? De Messenger y WhatsApp juntos, y quien está en lo que es celular o tablet le aparece enviar mensaje de WhatsApp, como le mostré la captura de pantalla que están viendo aquí, ¿sí? Obviamente si la persona hace clic va directamente a WhatsApp, al número que ustedes hicieron la verificación. Muy bien amigos, no es más que esto, quería contarles de esta nueva experiencia, nueva funcionalidad de Facebook, ya hace como creo que 2 meses que salió, en la cual bueno, evitan esto de tener una tienda web, pueden llevarlo directamente a WhatsApp y a quienes les gusta hacer las ventas en forma personalizada, no tan en automático, la verdad que es muy interesante. Les agradezco su tiempo, no se olviden de suscribirse porque se van a enterar de los próximos tutoriales que estamos sacando con muchísimo contenido de marketing digital. Y ahora sí, vamos con el regalo, ¿sí? Que tengo preparado, son 2 regalos. El primero, quiero darle acceso a una herramienta para crear micropáginas en la cual ustedes pueden crear, sin tener conocimiento de desarrollo web, pueden crear una micropágina muy linda, ¿sí? Como los ejemplos que están viendo en pantalla, e incluso pueden utilizar su dominio personalizado. Eso es muy interesante porque lo hace mucho más profesional. Le dejo en la descripción, en el primer comentario, el acceso, y si no lo encuentran me dice Seba, quiero el primer regalo, o el segundo regalo, que es un reporte, un ebook, en el cual les comento 77 ideas de productos digitales, ¿sí? Para vender en época de crisis, sobre todo que la estamos pasando un poco fea con esto del encierro y bueno, ya sabemos, justamente en ese ebook hablo de 77 ideas para que puedan ver qué productos digitales vender y así generar un poco de ingresos con ellos, ¿sí? Lo mismo, descripción, primer comentario, y si no lo encuentran, me dice Seba, quiero el primer regalo, quiero el segundo o ambos. Bienvenido sea. No se olviden también dejarme en los comentarios si tienen dudas o preguntas o consultas al respecto o de otra temática. Cuéntenme después cómo les fue. Tengan presente esos recados de que la fanpage tenga un poco de vida, así que no sea tan nueva, ¿ok? Yo lo hice en este caso como ejemplo, pero porque a mí ya me han aprobado varias fanpage y varios negocios comerciales. Pero si son totalmente nuevos, tengan ese recado como les comenté al principio. Les agradezco su tiempo. No dejen de ver los tutoriales que les muestro a continuación. Muchas gracias.